12 nos habla acerca del Señor y quién es Él. El versículo 1 dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, a Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿O tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Versículo 7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Amén. Si usted desea tomar sus asientos allí. De una manera u otra, todas las escrituras nos hablan acerca de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿qué es la gloria de Dios? Y en realidad la gloria de Dios es el valor de Dios. ¿Quién es Dios? Un valor que no puede ni medirse, ni puede sopesarse, ni puede calcularse. La palabra gloria es una palabra tomada del hebreo. La palabra en hebreo es kabod y significa peso. Peso. El valor y el peso estaban muy relacionados en la antigüedad, puesto que el valor de las cosas era medida por su peso, el peso del oro, el peso de la plata. Entonces, cuando hablamos de gloria, estamos hablando de el valor de Dios, el valor de su persona, de quién es Él. Enfatizamos en su dignidad. Ahora, la forma en que esta gloria es manifestada a los hombres es por medio de la revelación de su carácter, o sea, ¿quién es el Señor? Dios es justo, Dios es misericordioso, Él es todopoderoso. Los atributos de Dios revelan el poder de Dios, nos muestran su dignidad, su valor, y por eso es que cada uno de nosotros adoramos a Dios por quien es Él. Pero la gloria no solamente es revelada de una forma explícita, cuando la Biblia nos dice que Dios es santo o que Dios es bueno, sino que también el carácter de Dios es revelado a través de sus actos. O sea, que podemos conocer acerca del amor de Dios cuando nosotros vemos que el Señor envía a su Hijo, Él mismo se encarna para redimir a sus enemigos. Y al ver esto, entonces podemos comprender con más claridad acerca de cómo Dios ama. Y Dios obviamente es digno de alabanza y le adoramos por quién es Dios y también por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho, y nosotros podemos recoger de las páginas de las Escrituras, pero también lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. No puede haber nada más importante que la gloria de Dios. Ahí pensaba en estos días acerca de una grave epidemia que ha corrido en medio de nosotros. Lo quiero describir de esta forma, permítanme hacerlo de esta manera. Las epidemias generalmente han sido enfermedades que se han propagado a lo largo de la historia, y cuando las epidemias crecían en medio de las poblaciones, diezmaban a las poblaciones, a las personas. Incluso llegaba un momento que no se sabía qué hacer con esas enfermedades, y yo creo que hoy nosotros estamos en medio de una epidemia, pero de una epidemia que ataca el conocimiento de Dios. ¿De quién es Dios?
ha robado la gloria a Dios, ha quitado a Dios de su trono. Y hay personas que han difundido estas mentiras, estas falsas doctrinas, de tal manera que hoy es tan difícil hablar de la gloria de Dios, y aunque es difícil en su comprensión, está tan oscurecida por falsos maestros, que hoy las personas difícilmente puedan definir quién es Dios, quién Él es en su persona. Usted sabe, lo he compartido algunas veces, estoy preocupado a veces cuando hablo con las personas acerca de su comprensión de quién es el Señor. Y estoy también preocupado y orando, hermanos, porque hay personas que en estos tiempos están difundiendo falsos maestros, herejes, que precisamente hacen esto. Generan una distorsión de quién es Dios y quién es su persona, de cuál es su carácter. Y estamos en medio de estas circunstancias y no me parece apropiado hoy poder exponer este texto, el Salmo 114, porque nos habla precisamente de quién es el Dios. Y mi objetivo al exponer este pasaje es que nosotros podamos ser librados de nuestros temores y poder conocer, acercarnos al Dios que la Biblia describe como tal. Quiero como el salmista jactarme de quién es el Señor, jactarme de Él, y al hacerlo poder exponer delante de cada uno de nosotros la terrible gloria de Dios, pero también la gloria amable de Dios. ¿Quién es el Señor? Y al hacerlo, hermanos, que también nosotros seamos liberados de todo pensamiento erróneo y que seamos movidos a la adoración, a adorarle a Él y a seguridad de quién es nuestro Señor. Este pasaje, este salmo, hace referencia al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto, el pueblo clama a Dios, rogando su liberación. Y el Señor desciende a librar a los suyos. Y cuando el Señor se hace presente, en un sentido cuando el Shekinah de Dios, esta palabra, el Shekinah no es una palabra que esté en las Escrituras, pero define muy bien a la morada de Dios, a la presencia de Dios. Los judíos utilizaban esta palabra para hacer referencia cuando la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. La columna de fuego, la nube sobre el tabernáculo, la presencia misma del Señor. El pueblo de Israel estaba cautivo, ora al Señor y el Señor se hace presente en ese lugar. Y cuando el Señor se hace presente, los poderes de la tierra tiemblan. Él arruinó la soberbia de Egipto. Con 10 golpes de su vara, Él diseñó 10 plagas que humillaron los dioses de lata de los egipcios. Dioses mudos y ciegos que no podían salvar. Y contra todo pronóstico posible, contra todo pronóstico, el Señor libera al pueblo de Israel. Y por fin Israel da espalda a Egipto y comienza a caminar en pos de su liberación hacia la tierra prometida. Pero haciendo solamente un corto trayecto, Israel se encuentra con una pared infranqueable, con el Mar Rojo. El Mar Rojo detiene sus pasos. Ya no pueden avanzar. ¿Cómo avanzar? El mar es inescrutable, no se puede pasar. Y estaban allí acorralados. Y el faraón, sabiendo esto, sabiendo que el pueblo de Israel se había metido en una ratonera, entonces toma sus carros, sus tropas, sus caballos y arremete para aniquilar al pueblo de Israel. Imagínense la escena. Mujeres, niños, miles y miles de personas atrapados entre el mar y el ejército del faraón que venía. Ahora,
Dice aquí el salmista que de repente, hermanos, de repente, dice que el mar huyó. Las aguas huyen espantadas, la mole se divide, las olas y las corrientes parecen impactadas por el temor y el mar, dice aquí el salmista, que huye. Y el salmista mismo pregunta en el versículo 5, le dice: ¿oh, qué tuviste, oh mar? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó que huiste? ¿Por qué detienes tu corriente? ¿Por qué aquietas tus olas? ¿A quién has visto? ¿A quién has visto que te acobardaste? Que saliste huyendo. Diríamos como una rata. No sé si escuchó alguna vez esa expresión. Generalmente cuando los buques o los barcos se hunden en el mar, las ratas huyen, ¿no? Es las primeras que huyen. Pero así, de esta manera parece describir el salmista el mar mismo como una rata huyendo, espantado. Y el salmista diciendo: ¿a quién has visto? ¿Qué vistes, mar, para huir? Y hermanos, obviamente al mar hay que tenerle mucho respeto, mucho respeto. La fuerza del mar es incalculable. Usted ve buques que parecen ciudades en medio del mar, impresionantes, pero cuando el mar se embravece, el mar no tiene respeto absolutamente de nada. Su bravura hace temblar a los más valientes. No he visto un valiente que en medio de una tormenta del mar permanezca firme. Atemoriza a cualquiera. El mar no guarda respeto cuando se enoja a nadie ni a nada. Es un elemento inestable, amenazante, que por momento pareciera que fuese hermoso y pacífico, pero de repente sus olas se retraen, el mar se enfurece y es temible. Sinceramente, el mar es temible. Asusta, claro que sí. Especialmente a los israelitas. Los israelitas no veían el mar como un lugar de esparcimientos. Ellos no veían el mar como un lugar para la aventura, para ir de vacaciones. No, los israelitas temían el mar, veían el mar como algo inestable, como algo que asustaba, como algo que los atemorizaba, como algo que los amenazaba. Era para ellos un signo de desconcierto, de peligro, de confusión, de inestabilidad, de inquietud. Ahora la pregunta nuevamente del salmista: ¿a qué le tiene miedo al mar? ¿Por qué el mar que mete miedo tendría miedo de algo? ¿A qué le teme? ¿Acaso le tiene miedo a los hebreos? ¿Será que el mar, viendo venir tantos hebreos corriendo todos hacia sus orillas, se asusta el mar de los hebreos y dice el mar y dicen las olas: huyamos que vienen los hebreos? Y entonces, asustado, el mar de los hebreos se espanta. No es por los israelitas, obviamente. Quizás retrocede por los carros del faraón, por la soberbia, por el orgullo de la espada del faraón, por el poder de Egipto. Quizás viendo los carros y viendo el faraón y viendo el ejército venir hacia él, entonces el mar se asusta, se espanta. No, tampoco. Es más, sabemos que los carros, el faraón y junto con todos los soldados que estaban allí iban a ser en pocos minutos devorados por el mismo mar. El mar no le teme a los judíos, no le teme a los carros, no le teme a la espada del faraón, no le teme ni siquiera al mismo faraón ni a la soberbia de Egipto. ¿De quién tiene miedo el mar? ¿Delante de quién se espanta el mar? Usted lo sabe, ¿no? La respuesta es Dios. El mar se espanta ante Dios, ante el temible. La Biblia lo llama a Dios el temible. El Salmo 76 dice: todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. ¿Qué te parece ese nombre de Dios?
Yo he escuchado llamar a Dios papito, he escuchado llamar a Dios mi amigo, he escuchado llamar a Dios de tantas maneras, a veces de forma insolente, dirigirse a Dios. Pero ¿qué te parece este nombre? El temible. Este es Dios, el temible. Hay gente que se burla de esto. Hay gente que se para detrás de los púlpitos y manda a Dios, manda al Espíritu Santo como si fuese su siervo. Dice, ve allá, toca allá, ve para allá, haz esto, haz aquello. Y ahora Dios es el temible. El temible. La Biblia lo llama así. Y ya te digo si es el temible, porque dice que el mar lo vio y se espantó. El mar rojo mete miedo a los hombres, pero temió delante de Dios, porque Dios es el temible. El Salmo 47 dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. El Salmo 76 dice, tú temible, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? El Salmo 89 dice, Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre cuantos todos están alrededor de él. Hay que tenerle miedo al mar, claro que sí. Hay que tenerle respeto al mar. Es un suicidio desafiar al mar, a sus olas, a su inmensidad, a su profundidad. Es de locos arremeter contra el mar y sus olas. Pero cuando Dios pisa la orilla, cuando Dios pone sus pies en la orilla, el mar se pliega como cuando uno prende una lámpara en medio de la oscuridad. El mar da miedo. Sin embargo, cuando el Rey de Israel, Jehová de los ejércitos, se acerca al mar le tiemblan las piernas, tomando el vocabulario de este salmo. Tiembla. Y el salmista dice aquí que no solamente huyó el mar, el Jordán también, dice. 40 años después, el Jordán también se volvió atrás. Ahora, bajo el liderazgo de Josué, la nueva generación de israelitas, el pueblo está llegando al límite de la tierra prometida, pero encontrándose allí se encuentra con una nueva barrera, una barrera que no podía pasar. El Jordán estaba allí. La Biblia dice que eran tiempos de sequía y en ese tiempo el Jordán mostraba toda su fuerza, todo su orgullo, todo su vigor. Dice que se desbordaba. Las corrientes eran tempestuosas. Imposible pasar el Jordán. Pero de un modo inexplicable, dice que las aguas se detuvieron como si hubiesen cerrado una canilla, como si le hubiesen hecho un torniquete al río. El río detiene su furor. El río detiene su caudal. Y el salmista pregunta, ¿y tú, oh Jordán, por qué te volviste atrás? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te cortas? ¿Por qué te frenas? ¿De qué te asustas? Nuevamente sabemos la respuesta. Dios. Una vez más, porque el temible ha pisado la orilla. Esa es la respuesta. ¿Y qué me dices de las montañas? No solamente el mar, no solamente el Jordán. Dice allí el versículo 6, oh monte, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? El salmista imagina a los montes, a las montañas, a los collados saltando como corderitos en una pradera. ¿Por qué? Porque cuando el Dios Todopoderoso descendió sobre el monte Sinaí se estremeció, tembló como un flan. Y aquí el salmista dice, veo los montes, son montes, ¿qué ocurren? Que están saltando como corderos, atemorizados, temblando.
Las colinas se estremecieron. El mar, el río, las montañas se burlan de nosotros, se burlan de nuestras posibilidades. El hombre trata de conquistar, el mar trata de conquistar los montes, pero los montes y el mar se ríen de nuestra fragilidad, de nuestra futilidad. Somos pasajeros, los montes, las montañas estuvieron antes de nosotros y estarán después de nosotros. Ellos hacen lo que quieren con el hombre, no sé si usted lo ha visto. Muchas veces los hombres desafían las montañas y quedan atrapados en ellas, pierden sus vidas. Las montañas los tragan, el mar traga a la gente. Ellos hacen lo que quieren con el hombre, pero ante la presencia de Dios se conmueven. Ante la presencia de Dios se humillan, tiemblan, se espantan ante la terrible majestad del Omnipotente. Dios es grande, Dios es formidable, Dios es todopoderoso, salvaje en la belleza de su santidad, inalterable en su ser, inalterable en sus propósitos, inalterable en sus perfecciones, inalterable en sus promesas. Vive en la eternidad. Él vive fuera del tiempo. Él ve al tiempo como algo creado. Él tiene el tiempo en la palma de su mano. Él trasciende el espacio. Él trasciende las cosas a los seres creados. Él es inmenso. Él es omnipotente. Él es soberano. Él manda sin necesidad de rendirle cuenta a nadie. Él es excelso. Él se sienta sobre las alturas. Y cada vez que Él quiere tener trato con algo de su creación, necesariamente tiene que humillarse, tiene que mirar hacia abajo. Dice la Escritura que Él se inclina a mirar los cielos y la tierra. Yo me inclino a ver las hormigas, pero cuando quiero mirar la luna y las estrellas, yo debo levantar mi vista. Pero Dios no tiene la necesidad de mirar hacia arriba. Él no mira hacia arriba, porque cada vez que Él necesita mirar algo de su creación, los arcángeles, los reinos, los poderes, Él tiene que humillarse y bajar su vista. Él es el alto, Él es el sublime, Él es el excelso. Él nunca tiene la necesidad de mirar hacia arriba. Hermanos, cuando Él desciende a liberar a su pueblo, Él se ríe de los ríos, Él se ríe de los mares, Él se ríe del mundo, se ríe de los poderes de este mundo, se ríe de la sabiduría de los sabios, se ríe de la riqueza de los ricos, se ríe de la fuerza de los fuertes, se ríe de la puñalada del diablo, se ríe del frío, de la tumba y de la muerte. Él se ríe de los demonios, se ríe de la furia de Satanás, se ríe del Jordán, se ríe del mar, se ríe de los grandes imperios económicos, de las colinas, del cáncer, del mal rojo. Todos se aterran cuando ven a Dios. Cuando ruge el león de la tribu de Judá, todos tiemblan ante su presencia. A la presencia del Señor, concluye el salmista, a la presencia del Señor tiembla toda la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Hermanos, necesitamos capturar esta visión de la gloria de Dios. Ciertamente necesitamos pararnos delante de la dignidad apabullante de quién es Dios, de quién es Él en su persona. Lo necesitamos. Esa es mi más grande necesidad. Es mi más grande necesidad. Necesito más captar la gloria de Dios que lo que necesito el pan, que lo que necesito un nuevo trabajo, que lo que necesito la sanidad. Lo necesito y tú lo necesitas más que nada. Necesitas captar esto, más que lo que necesitas, tu propia dignidad, más lo que necesitas encontrar la salud perdida.
Necesitas captar el peso, el valor de quién es Dios. Esa es tu más grande y mi más grande necesidad. Y si Dios, hermano, y si Dios está usando ahora tu enfermedad, si Dios está usando tu debilidad para que tú puedas conocer acerca de Él y su gloria, no pidas que te sane. No pides que te saque de la debilidad. Si Dios está usando esa debilidad para que tú puedas realmente conocerle. Porque es tu más grande necesidad comprender, saborear, conocer quién es Dios. Dios es grande, es poderoso, es digno. Hay cosas que están muy fuera de nuestras posibilidades, somos débiles. Cualquier cosa nos quebranta, nuestra salud es muy frágil, nuestros días son muy pocos. Prácticamente todas las cosas están fuera de lo que nosotros podemos hacer, pero el temible está en medio de nosotros. Somos su templo, somos el lugar de su señorío, somos el territorio donde Dios se pasea como Rey soberano. Así que no debemos tener miedo, Él está con nosotros. Podríamos quedarnos aquí y concluir simplemente hablando de quién es Dios, de su persona, de su valor, de su gloria. Podríamos concluir aquí tiritando también delante del poderío de quién es el Señor, pero el salmista no concluye. Él va a terminar en el versículo 8 diciendo: el cual cambió la peña en estanque de agua y la fuente de aguas y en fuente de agua la roca. Él, el temible, Él cambió la peña en estanque. O sea, la roca en medio del desierto, árida. Dice que Él cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. El temible es bueno. Dios es bueno. Él es formidable. Él es Dios no es Dios de gracia, Él es Dios de toda gracia. El que asusta al mar, Él es proveedor para su pueblo. Él pone mesa en el desierto. Él cambia la peña por estanque y Él da de beber a su pueblo en medio de un desierto donde no hay absolutamente nada. Este evento al que cita el salmista está en el libro de Éxodo, un libro que hemos estado leyendo desde hace tiempo. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin y acamparon en Refidín. Esto se narra en el capítulo 17 de Éxodo. Dice que llegando a Refidín se dieron cuenta de que no había agua. Les faltó agua y no pudieron beber. Y la Escritura dice: el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés y murmuraron contra el Señor. ¿Qué hicieron? Patalearon, se quejaron contra el Señor. Delante de quien los mares se aterran, huyen. Los israelitas se quejaron. El pueblo soberbio, rebelde, empezó a murmurar contra el temible, a patalear contra él. Entonces Moisés dice que clamó al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Porque dentro de poco me van a apedrear, me van a matar a mí. Y el Señor le dijo: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río, en este caso el río Nilo, cuando salieron de Egipto. Cuando heriste con tu vara el río Nilo y lo transformaste en sangre, toma tu vara. Y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb. Y golpearás la peña y saldrá de ellas agua y beberá el pueblo. El Sinaí tiembla. El mar, el río retroceden.
Pero los israelitas se quejan, murmuran. Ellos no hacen reverencia delante de Dios, no se humillan delante del Señor. Al contrario, ellos escupen agravios delante del Señor. Ellos vomitan sus quejas delante del Señor. Aquel que los trató con amor, con providencia. No obstante, Dios le dice a Moisés: Moisés, toma a los ancianos de Israel, toma la vara y ve a la peña. Y fíjate que no dice lo que hubiésemos dicho cualquiera de nosotros. Moisés, toma la vara y dásela por la cabeza, por las espaldas a estos desvergonzados. No, no dice eso. Ingratos. Pero el Señor no dice golpéalos a ellos, acábalos a ellos, termínalos a ellos, derríbalos a ellos. No, no dice eso. Dice, toma tu vara, la vara que hirió el río, y dice que yo estaré sobre la peña. Y Dios estuvo allí, parece que como que se sentó sobre la peña, por así decirlo, sobre la peña de Oreb, y entonces le dijo a Moisés, golpea la peña. Y la roca, hermanos, la roca fue herida de golpes. Y a base de golpes fue quebrantada. Y cuando se abrieron las grietas de la roca, fluyó un manantial de agua en el cual los israelitas en el desierto fueron saciados. Se convirtió la peña en un estanque, en un manantial inagotable para que todo aquel que tuviera sed pudiera beber. Nuestro Dios es temible, sí es temible. No es ese Dios que le dicen ven para acá, ven para allá. No es ese Dios que dicen yo tengo el poder y hago una raya en el piso. Esos son payasos detrás de un púlpito. Dios es temible, ese es Dios. Pero el temible también es bueno, está lleno de misericordia y de gracia. Él pone mesa en medio del desierto para su pueblo. El Salmo 113, ya he mencionado parte de este salmo, pero dice, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla a mirar el cielo y la tierra? Y ahora mira lo que dice. Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Termina diciendo el Salmo. Así que Dios, el Altísimo, el Sublime, el que está sentado en las alturas, el que nunca mira hacia arriba, sino que mira hacia abajo, su vista no solamente ve los reinos del mundo, no. Su mirada se deposita sobre el necesitado, sobre el que está en la basura buscando algo que comer. Desde lo alto ve al humilde, su mirada alcanza al mendigo, al necesitado. Saca al menesteroso del basurero, levanta del polvo al pobre. La vista de Dios alcanza hasta allí y dice que lo hace sentar en la mesa de los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego habla de la mujer. Y esto quizás nos es difícil de entender en nuestra cultura y en nuestro tiempo. Porque si había algo que no tenía importancia en el pueblo de Israel, era un mendigo. Pero si había algo menos importante que un mendigo, era una mujer. La mujer no tenía valor en el pueblo de Israel. Una mujer no era valorada. Y encima esta mujer era una mujer estéril. No tenía hijos. Y dice que la mirada del Señor no solamente ve a aquel pobre que está en el basurero, al pobre que está en el polvo, sino que su mirada incluso alcanza a ver el llanto de esa mujer, de una mujer estéril. Y dice que la alcanza con su misericordia
y llena su casa de hijos. Ese es nuestro Señor. El temible es un Dios bondadoso. Él está en las alturas, pero al mismo tiempo está cercano de nosotros. Y eso debe echar fuera nuestros temores. Este es el Dios temible. El que hace habitar en familia a los desamparados. El que recoge al mendigo. El que escucha. El que atiende. Y todo, hermanos, estos acontecimientos nos hablan del Evangelio, nos hablan del Señor. Hermanos, si la roca no hubiese sido golpeada, si la roca no hubiese sido quebrantada, hubiese quedado preñada de aguas, no hubiese dado sus aguas y el pueblo no se hubiese podido saciar, hubiese muerto el pueblo allí en medio del desierto. Pero la peña fue herida. Y al ser quebrantada por la vara divina, dejó pasar las corrientes por medio de ella. Y el apóstol Pablo nos dice que todo este evento, todo esto que se relata aquí es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe en su primer carta a los Corintios, él dice en el capítulo 10, y todos bebieron, dice, de la misma roca espiritual. Y escuche esto hablando de los israelitas, pero dice que bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. La roca de Oreb apunta a Cristo. Hablar de la roca de la peña de Oreb es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Como un manantial de agua que satisface las necesidades y la sed más profunda del alma. Cristo golpeado por la vara del Omnipotente. Él que fue golpeado por la vara de Dios, no por la vara de Moisés, que fue el regente de este mundo, sino por la vara del Omnipotente. Cristo, la roca, golpeado por la vara de Dios, vino a ser manantial de vida. Es el hombre, es la roca herida. La roca herida es el sufriente cordero sacrificado. Es el hombre aplastado por la vara de Dios. Cristo es el azotado de Dios. Es el abatido bajo la espada divina. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida. Sobre él cayeron los golpes en lugar de nosotros que eran los murmuradores y los rebeldes. Cristo es el temible, es el que espanta al mar, pero al mismo tiempo es el que se encarna para ser el sustituto de pecadores bajo la ira, bajo la vara del Dios omnipotente. Dice Isaías, versículos que conocemos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y al ser abatido, al ser herido por la vara de Dios, se abrieron fuentes de salvación en medio del desierto. Y hermanos, cada uno de nosotros vamos, en verdad, rumbo a la tierra prometida. De alguna manera este evento nos habla de nuestra salvación pasada, presente y futura. Es tipo de la salvación.
Y en medio de este desierto, en medio de esta vida que nosotros nos encontramos, desde el Calvario brota un manantial de agua vida que puede satisfacer cualquier alma que tenga sed. Y escúchame, estas no son solamente palabras, a veces simplemente estamos acostumbrados a escuchar palabras. Y esta es la verdad, es pura verdad, créeme. Hay un manantial, ahora hay un manantial que fluye y que tú puedes saciar tu sed, la sed de tu alma. Hay un manantial desde el Calvario ahora mismo, fluyendo sin cesar, inagotable, bendito. Es el agua de vida que verdaderamente satisface cualquier ansia, los anhelos más profundos del alma humana. Y en este desierto que hay culpa, que hay vergüenza, que hay temor, que hay frustración, que hay confusión, en este desierto que hay sed, hay depresión, en este desierto también, por medio de esta fuente, hay perdón de pecados. En medio de la culpa, en medio de la vergüenza, en medio del temor, de la frustración y de la confusión, hay sed que puede ser saciada. Hay sed de descanso, gente que busca descansar, que espera descansar. Anhelamos la alegría verdadera y permanente, ansiamos. Tenemos peticiones profundas en nuestro ser, suspiramos por cosas que nunca alcanzamos, cosas que se nos escapan una y otra vez. Hay sed de tener una intimidad verdadera, una sed para que poder escapar de la soledad que parece devorarnos. Y en medio de tanta sed, este manantial que emana del costado mismo herido de nuestro Señor Jesucristo. Él es la peña de Oreb, Él es el Cristo herido, es el manantial de agua viva. Su cuerpo dice que es comida y es bebida, como símbolo de que Él es suficiente para saciar nuestra alma, para saciar nuestro hambre, nuestra sed. Isaías, termino, el capítulo 12, dice: y dirás aquel día, a ti doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. He aquí, Dios, mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. Y aquel día dirás: dad gracias al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido. Cantad alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Sé conocido por esto sobre toda la tierra. Clama y grita con júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Santo, el temible, es la fuente de agua en medio de nosotros. Regocíjate, canta, alégrate. Que el mar huya si quiere, que el río se espante si quiere, pero tú ten confianza, el poderoso está en medio de nosotros, canta, alégrate. Yo quiero anunciar esto. A eso me dedico, soy predicador. Anuncio que hay perdón de pecados. Que hay perdón de pecados fluyendo. Ahora, quien tenga sed puede ser saciado, puede recibir perdón. Hay perdón de culpa que aplasta, hay perdón de pecados, en Jesús, en Cristo Jesús. Hay perdón, pero perdón completo, sin maniobras raras, sin embaucar a nadie. Hay perdón gratis, esa fuente fluye. Perdón, un perdón generoso, un perdón que viene del Calvario. Hay paz para los que están turbados, para los que están inquietos, para los que huyen sin saber de quién ni de qué, para los que están trabajados, para los que tienen cansancio después del cansancio, para los que tienen fatiga después de la fatiga, trabajo después del trabajo, para los que no pueden descansar. Hay paz, hay descanso, hay gozo para los que están tristes, para los que están angustiados. Hay esperanza para los que se sienten acorralados.
Para los que se sienten que han llegado al final y ya no encuentran salida, hay descanso, hay identidad, hay satisfacción, hay significado, hay verdadera belleza y gracia en el Señor, en esa fuente. Y de nuevo dice Isaías, el capítulo 55. A todos los sedientos, mira, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio, gratis, vino y leche. Isaías 55:1. Está todo pagado, es todo gratis. Está todo pagado porque Cristo, el Cristo molido, Él fue quebrantado bajo la vara de Dios. Él compró con su vida, con su muerte y con su resurrección las bendiciones que nosotros hoy gozamos. Y Él abre para nosotros esa fuente de perdón a la cual tú puedes correr y puedes saciarte. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Esa es una invitación para todos aquellos que tienen sed. No debes pagar, no debes comprar, no debes pactar. El Cristo fue herido para que esa fuente fluya y para que nosotros, su pueblo, podamos beber. Ven, corre al perdón del Señor. Encuentra en Él paz. Corre a Cristo, abrázate al Señor. Es gratis para nosotros, pero tuvo un alto costo. Padre, gracias te doy por tu palabra. Y que podamos nosotros también siempre correr a la fuente, a beber de tus aguas de perdón. Hay perdón, Señor, y aunque hemos sido perdonados y aunque